Este podcast es creado por la gentileza de personas como usted. Te invito a ir a luisjoel.com y ver los dos programas que usamos para que usted pueda compartir, que son PayPal o Patreon.com. Gracias por su consideración. En esta segunda parte de nuestra serie de la nueva perspectiva de Pablo y sus preocupaciones teológicas, veremos 3 puntos que son: la justificación no es más el centro; 2. La negación de la justificación forénsica; y no más imputación de justicia. Y es verdad que la nueva perspectiva de Pablo apoya todo esto. Luis Alberto Jovel, desde Australia, trayéndole un encuentro con la verdad. Un encuentro con la verdad es un programa que trae a usted una perspectiva bíblica de lo que se está hablando tanto afuera de la iglesia como adentro de la iglesia. Así que espero que se quede y pueda compartir con nosotros lo que vamos a hablar en este día. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentra. Luis Alberto Jovel, trayéndole un programa de que espero que le vaya a servir mucho en su conocimiento con respecto a este tema de la nueva perspectiva de Pablo. Esta es como ya he dicho antes, esta es la número 2 que he venido dando. Ya la número 1 ya hablamos acerca de otros temas que tenía que ver con la preocupación teológica, que si la nueva perspectiva de Pablo rechaza la reforma, y ahora vamos a ver otros puntos. También estoy tratando de irme de nuevo a hacer podcast. Yo creo que es más productivo estar haciendo podcast o estos audios que estar poniendo cosas escritas, aunque yo sé que mucha gente prefiere lo escrito, pero igualmente haciendo el audio puedo alcanzar muchas cosas más de lo que sería escribiendo, pero siempre va a haber que voy a estar escribiendo una que otra vez alguna cosa o poniendo siempre algo en el blog que espero que sea de ayuda para usted. Así que rechaza la nueva perspectiva el descubrimiento central acerca de la justificación por gracia sola a través de la sola fe o de la fe sola. La doctrina de la justificación por fe sola es la sine qua non, o aquella cosa de que no puede ser sin, de la reforma. Por lo tanto, se entiende que cualquier preocupación de que se le ataque, percepción de que se le ataca es recibida como un peligro. Esto a pesar de que Wright y Dan han escrito extensamente sobre su posición que no es antiluterana. Esto quiere decir de que mucha gente está siempre diciendo de que hay un peligro, que esta doctrina está en peligro de ser atacada. Y vamos a ver ahora si es cierto esto, si solo aquellos que están en pro de la nueva perspectiva de Pablo son los que niegan la justificación forénsica, y si solo son aquellos que están en pro de la nueva perspectiva de Pablo son los que no creen más en la imputación de justicia al creyente. Así que, ¿cuáles son los problemas levantados por los críticos y cómo los autores de la NPP responden a estos problemas? Y vamos a empezar con el problema número 1. Justificación o la justificación no es más el centro. ¿Es la justificación por fe el centro de la teología de Pablo? Aquí vamos a tocar algo. ¿Qué es lo que estamos luchando entonces? ¿Estamos luchando por saber el centro de la teología paulina o el centro de la teología reformada? Y esto es algo que siempre yo hago énfasis. Yo entiendo de que si la justificación por fe sola se quita, entonces, como dijo Lutero, este es el baluarte por el cual, o el baluarte se puede decir, o la torre, o lo que como usted lo quiera traducir, en la cual la iglesia se para o se desmora. Y Calvino dijo algo semejante, que dijo que toda la religión cristiana, porque Calvino no tenía problema de decirle religión al cristianismo, como yo tampoco lo tengo problema, que toda la religión de esto depende con respecto a la justificación. Entonces, pero lo que la nueva perspectiva de Pablo propone y lo que yo propongo desde 1980, eso fue lo que yo proponía, es si la justificación por fe es el centro de la teología de Pablo. Esta es la posición reformada clásica, pero los autores de la nueva perspectiva de Pablo no lo ven así. El no tener esta doctrina en el centro no es desechar tampoco la doctrina,
Y ese es el problema de muchos, que muchos han interpretado, si no tienen la doctrina de justificación por fe en el centro, por lo tanto se está desechando la doctrina. Esto es como que dice, están tirando al niño que se está bañando con todo y la batera o donde se baña el niño. Para Calvino, la soberanía de Dios y unión con Cristo parecen funcionar más como el centro. Y esto es algo que llama la atención, pues Enrique Ruiz, cuando escribió su malogrado artículo de la recapitulación del pensamiento reformado evangélico, no hace, él le da vuelta a esto y hace la justificación el centro. ¿Y por qué es que acabo de decir que para Calvino el centro de la justificación es lo que mantiene toda la doctrina de la iglesia junta? Pero los escritos calvinos, aquellos que se han leído y que hemos leído los institutos y los otros escritos de Calvino, pueden captar de que para Calvino lo principal era la soberanía de Dios, y por eso es que los luteranos los critican con respecto a esto. Y aquí vamos a decir que cuando que se está criticando, muchos dicen que se está criticando a la interpretación de Lutero con respecto a la justificación por fe. Pero a la vez los luteranos critican a los calvinistas, y esta es la crítica, yo creo, una de las críticas más grandes que se le da, de que el calvinismo hace la soberanía de Dios como el centro del cristianismo, del centro de la teología paulina. Y Enrique Ruiz no hace mención de eso. Entre los bautistas como Beasley Murray es la reconciliación en Cristo, que es el centro del pensamiento paulino. Becker, que es uno de los que ha sido uno de los más influyentes teólogos con respecto a este punto paulino, dice que es que Pablo, el centro de su, y Caseman, si no me recuerdo, bueno, él también lo mencioné en el primer podcast de las reseñas que tienen que ver con el libro el verdadero pensamiento de Pablo. Si ustedes van a ello, van a ver que Caseman también, junto con Becker, pero yo creo que Caseman antes, porque fue en los 60, Caseman, que es el punto apocalíptico, que es lo que es central en la teología paulina. Sanders dice, E.P. Sanders dice que es la proclamación de Cristo como Señor, y lo mismo dice N.T. Wright. Podemos ver que desde la Reforma no todos concordaron cuál es el centro del pensamiento paulino, y muchos tenemos ahora, no hay un consenso aún desde el día de hoy. En la Reforma podemos ver dos cosas. Podemos ver en especial el campo paulino, el campo luterano, que dice de que es la justificación por fe, el campo calvinista, que esa es una vez repito, que esa es la crítica que hace el luteranismo al calvinismo, que es que el calvinismo hace la soberanía de Dios como el centro de la teología paulina. Y después tenemos, a través de los siglos, tenemos a Beasley Murray, que en el siglo XX fue uno de los teólogos grandes bautistas, que él piensa que es la reconciliación como el centro del pensar de paulino. Becker, que es apocalíptico. Sanders, que es la proclamación con Cristo, que lo mismo hace N.T. Wright. Así que no hay consenso sobre qué es lo central en el pensamiento paulino. Más bien hay personas que les gusta declarar de que su punto de vista, por ejemplo, ese es el centro del pensamiento paulino, y por lo tanto tiene que ser oído. Y eso es lo que define la fe reformada. Y la fe reformada dentro de los protestantes no está definida cuál es el centro de Pablo, así que de la teología de Pablo. Así que no podemos decir de que la nueva perspectiva de Pablo es la que ha destronado la justificación por fe como el centro del pensamiento paulino, porque desde los tiempos de la Reforma no hay un consenso. Zwinglio tampoco. Zwinglio murió muy joven. No creo que haya podido como entablar un centro del pensamiento paulino. Esto es bien importante ponerlo adelante para que así todos puedan ver de que no es
tan conciso como muchas veces se quiere presentar la posición reformada. El punto número 2 que vamos a ver el día de hoy va a ser si es que la nueva perspectiva de Pablo hace una negación de la justicia forénsica. Y aquí es donde entramos ya a términos medievales, entramos ya a términos que el hermano o la hermana que está usualmente sentada ahí en la banca no entiende qué es forénsico, qué quiere decir eso. Y vamos a definir qué es eso. ¿Qué es forénsico? Entonces, esto se refiere a un contexto legal o de corte. La justificación forénsica es como un juez pronunciando el veredicto de no culpable. Entonces, pecadores injustos pueden ser pronunciados no culpables o justos por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Los pecadores no hacen nada para obtener este veredicto, simplemente lo aceptan por fe en la proclamación del Evangelio. Los oponentes católicos de Lutero ridiculizaban esto como una ficción legal e insistían que Dios no meramente declara al pecador a ser justo, pero hace al pecador justo. Por lo tanto, en la teología católica romana, la justificación no es meramente forénsica, sino que también transformadora. Y esto es lo que aquellos hermanos que critican al calvinismo por ser salvo siempre salvo, de que dicen de que muchos calvinistas, y es cierto, desgraciadamente en la historia, y no solamente en la historia, en la práctica, se ha visto esto, que muchos calvinistas reformados, tanta es la seguridad de la fe de ellos, de que ellos ya no importa cómo vivan, según ellos, no importa los pecados que hagan, ellos ya tienen la seguridad de la salvación anclada, ellos están seguros, por decir la redundancia, están seguros de la seguridad de su salvación, por lo tanto, ellos creen que no habrá nada. Y entonces, el catolicismo romano miraba que esto sería el resultado. Y para qué no decirlo, lo vieron dentro de su propia época, ellos vieron el resultado de esto. Y aquí es donde podemos decir que la doctrina correcta con resultados incorrectos, pero no porque la doctrina esté mala, igual como la ley, cuando Pablo habla en capítulo 8 y en Romanos capítulo 8 habla acerca de que si la ley fue mala. No, la ley no es mala, sino que es nuestra concupiscencia la que hace eso. Pero lo que Lutero, ¿qué es lo que pasaba en esto? Pero antes de pasar a este punto quisiera decir, por eso muchos hermanos están no son ni arminianos porque tienen doctrinas muy extrañas y tampoco son calvinistas en lo absoluto, pero tienen doctrinas que como que se quieren apelar de que ellos son, que ellos al venir a Cristo entra el Espíritu Santo y nos cambia, nos santifica. Y el calvinismo ha querido colapsar tanto la justificación como la santificación. En cambio, el catolicismo y con muchas otras ramas pentecostales más que todo, estas cosas lo ven igual, de que tiene que pasar en el mismo momento. Voy a hablar acerca de Horton más adelante en el punto número 3, y él que habla acerca de esto, de cómo algunos creen en esto, que no es parte de la plática de ahora,
pero él menciona algunos que creen necesario de que el creyente, al ser justificado, igualmente también recibe el Espíritu Santo y por lo tanto tiene que tener una vida llena de frutos. Yo creo que esto es lo que hemos visto en Latinoamérica con respecto a la controversia que ha traído John MacArthur y también Paul Washer, de que ellos promueven de que uno tiene que aceptar al Señor, pero tiene que haber cambios, no solamente tiene que ser algo que uno confiesa al Señor Jesús y ya todo está arreglado, no tengo yo nada que hacer. Pero eso es otro este es, ¿cómo se dice? Este es grano de otro costal. No viene al punto, pero ¿qué es lo que Lutero entonces creía? Para Lutero hacer la justificación dependiente de alguna pizca de transformación ética, aún el más mínimo porcentaje de buenas obras en la vida transformada del pecador quita toda la confianza en la justificación por la fe sola. Él preguntaba, ¿cuánto transformado necesito ser para tener seguridad que en realidad estoy justificado? Y aquí es lo que entra el calvinismo, y aquí es donde el calvinismo y el luteranismo no se reconcilian uno al otro. ¿Por qué? Porque el Lutero dice, no, yo no tengo que hacer nada, yo solamente tengo que creer ser justificado. Y aunque no tenga buenas obras, pero yo tengo que creer. Y esto es algo que en realidad a la larga hemos visto los problemas que causó. Lutero, él era una persona que entregada a su obra, pero no todos iban a ser como él. Y esta posición es contraria al calvinismo, aunque no lo crean muchos, o que crean que muchos que Lutero y Calvino crean lo mismo. No, esta posición es el calvinismo que apunta a las buenas obras como el fruto de la justificación que tomó lugar. O sea, Lutero decía, no, ninguna buena obra puede evidenciar de que soy justificado, la única cosa que necesito es la fe, que soy justificado. Y a veces que Lutero no apelaba ni a eso, sino que decía, soy bautizado. Eso es lo que él le daba la seguridad de que él era parte del pueblo de Dios y que tenía todas las promesas de Dios. En cambio, el calvinismo, como que basándose en Juan 17 y otros pasajes, Efesios 2, versículo 8 al 10, dice que son las buenas obras, que es el fruto de la justificación que tomó lugar cuando venimos a Cristo. Aunque Dan y Wright no rechazan el carácter forénsico de la justificación, preguntan o cuestionan si es una manera eficiente de describir lo que ha sucedido en el creyente. Recordemos que forénsico es que Dios ha declarado al pecador justo, no culpable, y está en una corte. Está el juez y está el acusado. Y el acusado está acusado claramente por Satanás o por su pecado, y por lo tanto el juez tiene que decidir si en realidad esta persona merece ser perdonado o no. Y viene Cristo como nuestro paracletos, como aquel que está a la par de nosotros para interceder, y viene Él y Él toma y él muestra que son las obras de Él las que él ha guardado la ley para que nosotros no seamos condenados. Pero esto viene para la imputación. Pero vamos a terminar el punto de la justificación forénsica. Pero como McGrath apunta, una vida ética o una fe activa, como los puritanos apelaban, hacían a esta fe el árbitro al que había ocurrido la justificación en el creyente o no. O sea que, ¿cómo es que los puritanos creían que eran salvos? Porque tengo buenas obras, porque lo que yo antes hacía, y eso es lo que muchos hermanos tienen el día de hoy en Latinoamérica y de todos lados. ¿Por qué soy cristiano? Porque ya no tomo, porque ya no fumo, porque ya no voy a las fiestas, porque ya no bailo, etcétera, etcétera. Por eso soy cristiano. Y sí, ese es el resultado de aquel que ha entregado su vida a Cristo, que ya no va a hacer esas cosas, pero eso no evidencia, según Lutero, que es cristiano. O es salvo. Lo que evidencia que es salvo es que tiene fe en Cristo, que es bien cristocéntrico. Y por eso yo oigo a luteranos del Missouri Synod, del cual José Villalobos, que han visto en mis videos, él también es de ahí, y ellos hacen esa crítica, una crítica chistosa para mí, porque ellos dicen, y estos luteranos son de los más conservadores, son de los más bíblicos, dicen, el calvinismo es
una vuelta a la fe por obras. Esa es la crítica que una y otra vez ellos le hacen al calvinismo. Cosa de que dentro del campo que se me critica a mí, que se critica a N.T. Wright, que se critica a ¿cómo se llama? Que Jorge Ruiz escribió en contra de N.T. Wright y otros muchos, oyeran eso de un luterano, de los luteranos más conservadores, los luteranos que verdaderamente están siguiendo las enseñanzas de Lutero, porque siguen el libro de Concordia, que siguen los catecismos. Oír eso de que ellos están culpando a los calvinistas de que ellos han puesto su fe en las obras que están haciendo, y eso lo vuelve a una salvación por obras, es algo contradictorio. Y puedo ver yo, viéndolo de este punto de vista, puedo ver que poco saben los hermanos acerca de la historia o de las diferentes posiciones cristianas que vienen de la Reforma. Si queremos hacer una nueva reforma, como muchos están apelando que hay que hacer una nueva reforma, hay que tomar en cuenta todo esto. Y si no hubo una reforma unida dentro de la época de los 1600, 1500, no creo que veremos una reforma unida en estos tiempos. Dice McGrath, esto según McGrath es un cuasi-arminianismo, donde si no hay buenas obras se duda la justificación del que no las tiene. Y esto lo hizo en la página 294 de Ustia Dei, o Justicia de Dios, A History of the Christian Doctrine of Justification, Cambridge University Press, 2005. Le doy la referencia para que usted, si usted lo quiere buscar, lo pueda encontrar. Así que niega la nueva perspectiva de Pablo, la negación de la justificación forénsica, no, pero no la encuentra algunos de sus escritores no lo encuentran como la forma apropiada de escribir exactamente lo que está pasando o lo que ha pasado cuando uno viene a los pies del Señor. Esto lo van a oír en las próximas semanas en las reseñas del verdadero pensamiento de Pablo que John Paul y yo vamos a hacer. Vamos a hacer el capítulo 6 y 7, donde habla tanto el 6, habla de la justificación dentro del concepto judío israelita, y después vamos a hablar de la justificación dentro de la iglesia, el pasaje, el capítulo que ha hecho una gran controversia dentro del mundo, o que hizo, mejor dicho, una gran controversia en el mundo evangélico cuando N.T. Wright escribió todo esto. Pero como podemos ver, hay muchas formas de ver esto. Lutero es una forma, los católicos son una forma, los calvinistas son una forma, y los arminianos son otra forma, y no podemos decir que la nueva perspectiva de Pablo está en contra de la posición reformada, porque ¿cuál es la posición reformada? La de Lutero, entonces tenemos que rechazar lo que los calvinistas dicen, o Calvino, entonces tenemos que rechazar lo que Lutero dice, o los anabaptistas, o los puritanos. ¿Cuál versión tomamos el día de hoy? Así que esto nos va a llevar al próximo punto que estamos por ver. Tiene un propósito para tu vida. Es la sangre que nos limpia. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio. Precioso sacrificio.
Oremos al Señor Jesús. Exprésale tu alabanza al Creador. Entramos en la última fase de este estudio, de esta presentación acerca de aquellos que objetan con la nueva perspectiva de Pablo y que dice que niega esto o niega lo otro. Y estamos viendo en un punto número 3, no más imputación de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es algo que también tenemos que volver a definir para los oyentes. Qué es lo que quiere decir a los oídos de los reformados, qué es lo que quiere decir a los oídos de otras personas, y también qué es lo que la Biblia habla. La Biblia, la justicia de Dios N.T. Wright es uno de los que propone que la justicia de Dios es más que todo la fidelidad de Dios para con su pueblo, que es lo que Él es fiel al pacto, igual como cuando en Daniel vemos que Daniel le dice que tu fidelidad, Señor, y qué es lo que le está diciendo, que es fiel, que Él los ha castigado porque el Señor ha sido fiel al pacto, cuando Daniel ora por su nación. O sea que muchos de los que están en contra de una perspectiva de Pablo saltan en contra de esto, pero ya desde Daniel, depende de cómo usted date el libro de Daniel, si es en los años 500 o es en el año 165, en los tiempos de los macabeos, pero ya este concepto de la justicia de Dios, que Él es fiel al pacto, ya está presente dentro del judaísmo del segundo templo o en la deportación. Dice así, entonces, ¿qué es la imputación? Dice, si los pecadores no son ellos mismos justos, y si Dios no pronunciará al impío como justo, en Éxodo 23:7, que dice la Nueva Versión Internacional, dice, mantente al margen de cuestiones fraudulentas, dice, no le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. O sea que Él lo va a absolver al que ha hecho mal. ¿Cómo Dios justificará entonces a los pecadores si Él dice que Él no absuelve a los que han hecho algo malo? Dios tomará la perfecta justicia de Jesús y se la acreditará, se la tomó en cuenta o reconoció al pecador. Pero este concepto viene de Éxodo 15:6, y en Éxodo 15:6 está hablando con respecto a Abraham, cuando Abraham le cree a Dios. Y en Éxodo 15:6 dice así, 15:6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció a él como justo. Lo reconoció a él como justo. ¿Por qué? Por creerle a Dios. Eso fue lo que hizo que Dios le reconociera una justicia o le imputara una justicia. La Nueva Versión Internacional dice que le reconoció, ¿no? Que no está esa palabra imputar, no está en la Biblia, pero en inglés es mejor, reckon, que le parece o le da. Y viene Pablo y toma el mismo argumento en 4:3 de Romanos, donde dice, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Creer es lo que se toma en cuenta como justicia, o sea que la justicia de Dios es aplicada a nosotros, al pecador. Cuando Dios da al creyente, ve al creyente, no ve al pecador, pero a alguien vestido en la justicia de Cristo. ¿Rechaza la nueva perspectiva de Pablo la doctrina de la imputación? Bueno, la respuesta es algunos sí, algunos no. Para N.T. Wright, Romanos 4:3, se debería leer cuenta o contado, no se le imputa, se le cuenta o contado. No se refiere a la perfecta obediencia de Dios a la ley, pero a la membresía pactal, que la persona tiene fe, por lo tanto se declara que es parte del cuerpo de la comunidad salva. Pero la cuestión de acreditar la justicia de Dios al pecador no está en el panorama dentro de Romanos, según N.T. Wright. Lo curioso es que también hay eruditos fuera de la nueva perspectiva de Pablo que cuestionan este entendimiento de la imputación, que la obediencia perfecta es imputada al creyente. Y esto es algo bien raro porque es imputada, es dada a mí. Y Jesús, esto va fuera del punto, porque la nueva perspectiva de Pablo está hablando específicamente de la doctrina paulina.
Pero Jesús también tiene mucho que decir sobre estas cosas, pero eso sería para otra ocasión. Pero dice, muchos eruditos, como en el caso de Robert Gundry, cuestiona si Pablo enseñó la imputación, y Gundry ha sido uno de los que se ha opuesto tenazmente en contra de la nueva perspectiva de Pablo. Mark Seyfried, que ha sido uno que enseña en el Southern Baptist Seminary ya con Albert Mohler, es uno de que ha escrito libros y ha escrito hasta, yo me acuerdo que tengo un artículo en Temelios o Temilios en inglés, Temilios que si usted va a la Gospel Coalition, la Gospel Coalition lo proporciona gratis, antes se vendía, ahora es proporcionado gratis. Él hace muchos años atrás escribió de que la nueva perspectiva de Pablo sería como el comunismo, que así como el comunismo sucumbió, la nueva perspectiva de Pablo también va a sucumbir, y lo que sabemos ahora es que la nueva perspectiva de Pablo es parte ya de lo que es el estudio del Nuevo Testamento, ya no se puede quitar. Pero Mark Seyfried también, aunque él cree en la justificación forénsica, y muchos de los que están en contra de la nueva perspectiva de Pablo se hacen de ello, no obstante, critica el entendimiento de la imputación de la justicia de Cristo hacia el creyente, y esto lo dice Michael Horton, y tiene una explicación, cita muchos, y está en la teología de Michael Horton, en la página de 636 y 637, donde habla de que Seyfried cuestiona esto también. Tampoco la imputación ha sido una posición universal entre los descendientes de los protestantes reformados, en especial B.B. Warfield no creía. Tampoco los anglicanos, ni Wesley, ni los wesleyanos están con Lutero en esto. La discusión depende si hay una doctrina reformada de la imputación que por lo visto no existe. No hay un frente unido de que se puede decir de que la imputación todos los reformados la creían. Por lo tanto, la acusación debiera ser: algunos proponentes de la nueva perspectiva de Pablo rechazan lo que algunos teólogos reformados tienen como esencial para la reforma. Y ya al ver que son algunos de la nueva perspectiva de Pablo contra algunos muy vocales dentro del campo reformado, ahí cambia totalmente el panorama. Bueno, hemos visto cómo la justificación dentro de la nueva perspectiva de Pablo no es el centro de la teología reformada para ellos, pero tampoco lo es para otros reformados y bautistas y anglicanos y luteranos, si es que algunos quieren aceptar a Sanders, que es luterano, que aún está vivo, como parte de esta tradición. El punto número 2, niega la nueva perspectiva de Pablo en la justificación forénsica. Una vez más, algunos sí, algunos no, pero hemos visto que tampoco dentro de la reforma del siglo XVI, en los 1500, tenían un consenso. Los luteranos creían una cosa, Lutero creía una cosa, Calvino creía otra cosa, los puritanos creían otra cosa. Estaba todo disparatado, no había un consenso con respecto a qué era la justificación forénsica, y por lo tanto, ahora que la nueva perspectiva de Pablo ha aparecido, y decir de que está negando la doctrina reformada de la justificación, es decir, la doctrina reformada, ¿de cuál reforma? ¿De cuál ala la reforma? ¿De qué entendimiento la reforma? Y finalmente, el punto número 3, no más imputación de justicia, es, una vez más, cuáles son los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo que dicen eso, y cuáles son aquellos del bando reformado, de que afirman la justificación forénsica, pero niegan o ponen en duda la imputación de justicia o el entendimiento que surgió de ahí, del campo reformado con respecto a eso. Yo espero que este es el número 2. Dije que iban a ser 4 entradas con respecto a esto. Esta es la segunda entrada. Espero de que usted, querido oyente, pueda ver los problemas que están dentro del
la discusión teológica. Esto ya va más allá de lo, como dije, más allá de lo que el hermano o la hermana en la banca está oyendo, sino que esto es más técnico, pero no obstante, no es menos importante para que lo oigamos y podamos nutrirnos de ello. Y podamos también hacer un justo juicio, no simplemente seguir lo que alguien ha escrito por ahí en el internet y no tomando en cuenta la gama de opiniones que hay con respecto a este punto. Así que Dios le bendiga, mis hermanos. No se olvide de ir a luisjovel.com, de dejar su comentario ahí, dejarlo también aquí en el YouTube, que usted va a ver este video, va a estar oyéndolo, y también ver, y si usted tiene en su corazón aportar para esto que estamos haciendo junto con John Paul, para poderle traerle a usted conocimiento bíblico, histórico y una fe que en realidad use use la mente, pero también ame al Señor, no solamente con su corazón, sino con toda su mente. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Justicia de Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, el reino es Él. Cristo, sacrificio de amor.